Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Omar Victoria, uno de los más talentosos, jóvenes abogados que tenemos en el país, consultor de múltiples proyectos normativos, en fin. Omar, en nombre de la Fundación, gracias por haber correspondido a esta invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Servio Tulio, y gracias a la Fundación por la invitación. Digamos, por fin vengo al programa, un ícono ya de la televisión en materia de institucionalidad, en materia judicial, jurídica. Así que gracias por la invitación, de verdad. No, y la verdad es que tú eres uno de los abogados asociados de la Fundación Institucionalidad de Justicia, coordina varios diplomados en todo lo que son nuestros programas de educación continuado. Es decir, que estos son los aspectos que vamos a tratar en este programa, en esta ocasión. Pero ya hace 10 años de todo lo que fue la reforma financiera que vivió la República Dominicana. Así es. ¿Cómo ha venido evolucionando eso, en honor a la verdad? Sobre todo su implementación y cómo los actores, digamos, Banco Central, Superintendencia de Banco, Junta Monetaria, el propio sistema financiero se han venido comportando en todo lo que ha sido este proceso que sin lugar a duda ha sido sumamente exitoso. Sí, bueno, mira, precisamente hace 2 años estábamos comentando sobre la primera década de la regulación monetaria y financiera, partiendo, digamos, de lo que ha sido la experiencia a partir de la ley monetaria y financiera. Pero la realidad es que el proceso de reforma regulatoria es un proceso mucho más amplio, claro, y mucho más profundo. Claro, claro. Digamos que podríamos hacer un corte, un punto de partida a partir del principio de la década pasada, pero durante esa década y lo que tenemos de la actual, República Dominicana ha reformado toda su regulación financiera. Tiene una nueva ley de mercado de valores, o la primera ley de mercado de valores en materia de oferta pública, la ley de seguros, la ley, por ejemplo, la ley de desarrollo hipotecario y fideicomiso, la ley monetaria y financiera, la ley de protección al consumidor. Así es. Digamos, incluso con una modificación constitucional donde se llevó a un capítulo especial de la Constitución todo el régimen monetario y financiero, de la nación. Y la reforma ha sido profunda. Esa reforma ha mostrado, de hecho, creo que ha sido parte de lo que ha consolidado de que en situaciones, en una década, por ejemplo, como la pasada, donde hubo 2 grandes crisis financieras internacionales, Dominicana tuviera una regulación más madura, cada vez más madura. Lógicamente, todo el tema regulatorio es un proceso que no se detiene. Hoy en día, por ejemplo, estamos ya viendo cómo en Dominicana se analiza el proyecto de modificación de la ley de mercado de valores. Pero es un proceso, pero ese proceso ha sido un proceso de maduración interesante, donde ha mostrado, por ejemplo, la capacidad de órganos como el Banco Central o la Administración Monetaria y Financiera de un desarrollo regulatorio interesante, un modelo en muchos casos de seguimiento, y como también el sector privado que participa, por ejemplo, en el ámbito bancario, las entidades de intermediación financiera, se han robustecido, han adoptado normas de gobierno corporativo a los estándares, claro, a los niveles internacionales. Es decir, que ha sido un proceso interesante, bastante intenso, porque la carga regulatoria que se ha ido desarrollando en estos últimos 14 años ha sido intensa, pero digamos que ha mostrado una cara diferente. Y lo que queda de década me parece que será una consolidación de esa ola de regulación y de estabilidad del sistema financiero. Cuando tú hablas de mercado de valores, tú sabes que este es un programa educativo y de lo que trata es de empoderar no solamente a los actores que confluyen en estos procesos, sino también a la propia ciudadanía, sí, a que se interese en temas que son sumamente especializados. Cuando tú te hablas de mercado de valores, ¿a qué tú te refieres? ¿Cuál es el ámbito? Bueno, digamos, el mercado financiero en sentido general es lo que se conoce como aquel mercado donde se logra la canalización del ahorro hacia la inversión. En el caso del tradicional sector bancario, que es el que uno, claro, tradicionalmente conoce en países como el nuestro, es el ahorro del público en sentido, claro, general. ¿Dónde va y dónde se puede canalizar hacia la inversión? Generalmente en créditos. El mercado de valores no deja de ser algo parecido, es un submercado del mercado financiero donde lo que se consigue es que las entidades puedan financiarse a través de colocación, ya sea de renta variable, lo que son las acciones,
es decir, capital de la empresa, o renta fija, lo que es deuda, pero que pueda financiarse de manera directa. La diferencia con el sector bancario, en el mercado de valores básicamente donde la colocación de los instrumentos que se emiten van directamente al público y no usan un intermediario como pasa en el sector bancario, que usan a las entidades bancarias. Pero es, digamos, cualquier mercado económico o sistema económico desarrollado, te vas a poder encontrar que tiene un mercado de valores desarrollado, porque es un mercado que da liquidez, que da la capacidad de que las empresas mantengan liquidez, de que tengan otro mecanismo de financiación distinto o paralelo al bancario, y digamos, siempre es elemento esencial. Por ejemplo, ¿qué hacen las administradoras de fondos de pensiones? Cuando invierten, precisamente buscan productos financieros que hagan rentable los aportes que reciben. Es decir, que es podríamos decir que una pata más de la mesa que conforma el sistema económico de cualquier nación. Tú hablabas de la autoridad monetaria y financiera. Acuérdate que hablamos del gobernador del Banco Central. ¿Quiénes confluyen en ese concepto de autoridad monetaria y financiera? República Dominicana adoptó a partir de 2002 el concepto de administración monetaria y financiera, que es un concepto incluso que tiene también la legislación francesa, pero cuando se asume posterior a la ley monetaria dominicana. La idea es, digamos, esa ficción que representa lo que es el conjunto de autoridades de regulación en el ámbito monetario y bancario. La Administración Monetaria y Financiera en República Dominicana está compuesta por la Superintendencia de Bancos y el Banco Central desde el punto de vista de la ejecución y recomendación de políticas, y la Junta Monetaria como, digamos, superior jerárquico de esas entidades. Lógicamente, en algún momento, y quizá eso sea algún día un tema de debate mucho más profundo, los mercados tienden a tener reguladores únicos, es decir, a tener reguladores financieros más concentrados. Todavía en Dominicana tenemos, por ejemplo, esa administración monetaria y financiera, pero tenemos todavía reguladores en el ámbito del mercado de valores, reguladores en el ámbito del seguro, reguladores en el ámbito de pensiones. En algún momento, yo creo que eso será un debate que llegará interesante, confluirán sobre todo a que esa administración sea mucho más, digamos, consolidada. Sí, porque a veces da la impresión de que hay una dispersión. Sí, de hecho... de superintendencia, 60.000 cosas diferentes que andan por ahí. Sí, los modelos más recientes de modificación, uno que se utiliza mucho como ¿Tienden a la unificación? Tienden a la concentración, manteniendo, digamos, siempre un equilibrio entre que existe una banca central, porque tiene un objetivo de regulación monetaria diferente, pero con reguladores más concentrados y no tan dispersos como algunos modelos lo tienen, y Dominicana todavía es uno de esos sistemas. Toda reforma tiene sus impactos, digámoslo así, todas. Unas de tipo negativo, muchas veces la reforma, a fin de cuentas las normas son hipótesis de trabajo y en la medida en que tú las vas implementando, tú te das cuenta si real y efectivamente sus disposiciones se adaptan al mercado. No hay duda de que la reforma monetaria y financiera contribuyó a fortalecer el sistema. Pero ¿cómo impactó esto en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, el concepto de empresa, en fin? ¿Cómo impacta todo esto en todo este ámbito económico en la República Dominicana? Yo creo que es necesario destacar que la ley monetaria es, digamos, el primer paso de un proceso de reforma. Tú trabajaste en esa ley. Sí, sí. Porque yo recuerdo que habían otros consultores, Eduardo Jorge, pero tú tuviste ahí un tanto como en todo lo que era la etapa de estar revisando el alcance de los artículos que componía el código. ¿Es así? Sí, en esa época yo estaba también en la consultoría jurídica del Banco Central. Así es. Y cuando se trabajó el proyecto. Un proyecto, digamos, que fue con su aprobación, un proyecto de avanzado, una ley marco. No, sin lugar a dudas. Con un esquema, digamos, de derecho administrativo bastante interesante. Hoy en día lo vemos más desfasado porque tenemos una constitución con unas reglas mucho más claras en la materia, tenemos una ley de procedimiento administrativo, una ley de transición a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero en su momento... ¿Cuáles son los ejes de la legislación? O sea, ¿cómo se estructura? Sí, déjame si lo conecto con la pregunta que tú me habías hecho. La ley monetaria es, digamos, un primer paso de ese proceso de modificación regulatoria, digamos, esa segunda ola. Es bueno entender que nosotros tenemos legislación bancaria del año 1909. Claro, claro. Y ha sido un proceso. Hubo una modificación constitucional, la del 47, que incluyó los artículos de la Constitución, algunos de ellos que todavía están hoy en la actual Constitución. Pero, digamos, ha sido un proceso. Del 47 al 2002 se aprobaron más de 25 leyes en materia financiera. Pero en 2002 hubo un gran corte
con la ley monetaria y financiera, digamos ya dándole una característica del tipo de legislación o de regulación moderna. Ahora bien, eso ha sido un proceso que por eso ahorita te mencionaba que ha implicado mucha madurez, porque ese fue un primer paso. Acuérdate, la ley monetaria es una ley marco que ha meritado casi 30 reglamentos de la Administración Monetaria y Financiera para su implementación. Increíble. Y eso, por tanto, implementado ha requerido consultas públicas, porque la ley monetaria y financiera prevé el proceso de consulta pública desde el 2002 para los reglamentos. Por tanto, el proceso de consulta pública es siempre un proceso que ayuda al debate en el mercado, a la discusión. Cada reglamento de eso ha dado madurez, por tanto, revisión. La propia Administración Monetaria y Financiera, hay que reconocer, ha hecho un trabajo excelente, porque son normas que cuando uno lo analiza, normas basadas en mejores prácticas, siguiendo los lineamientos internacionales, debatidas, es decir, no tenemos que estar de acuerdo en cada una de las disposiciones, Claro, pero han sido normas debatidas y con un sentido de regulación. Y ese proceso ha sido un proceso de maduración. ¿Eso qué ha implicado? No solamente tener la normativa, sino que el propio mercado se construye en bases sólidas. Los participantes del mercado confían, pero digamos entienden también cuáles son las implicaciones que tienen. Una de las reformas que vino con todo este tema, el tema, por ejemplo, de gobierno corporativo, que siempre lo comentamos. El gobierno corporativo pasó a ser de una herramienta que tradicionalmente se le exigía a las empresas como forma de autorregularse para su administración, a una herramienta de supervisión y de regulación financiera. Y eso, pero en Dominicana, para que veas el cambio, en Dominicana las reglas de gobierno corporativo que venían con esa normativa tenían un carácter optativo, opcional. Sin embargo, cuando se adopta el reglamento, la comunidad financiera empieza a adoptar las normas de gobierno corporativo sin esa exigencia de ley. Lo que quiere demostrar es que hubo una madurez al reconocimiento. Se convirtieron en políticas a lo interno del sector financiero. Sin tener que decirte, bueno, es que una norma vinculante, si no la cumple, tiene tal sanción. No. Y fue una madurez. Creo que la madurez ha sido del proceso completo. Ahora, déjame preguntarte algo, porque la verdad es que cuando uno habla de gobierno corporativo, oye, eso es tan impactante. ¿Qué impacto ha tenido, por ejemplo, vamos a ver, en la banca? El haber asumido, digamos que esa política a lo interno de estas instituciones. Te lo digo porque, por ejemplo, nosotros que estamos muy pendientes de los asuntos públicos, se me ocurre, haciendo una extrapolación a lo que sería lo público, estaríamos hablando de gobernabilidad, digámoslo así. ¿Es así? Bueno, el sentido generalmente cuando se utiliza para instituciones públicas se llama de gobernabilidad. Pero de hecho, hay mucha teoría que te dice que la misma exigencia de gobierno corporativo debe exigirse al Estado desde el punto de vista de sus instituciones, aunque con el término generalmente le llaman gobernanza. Pero digamos es la misma mística. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Qué es gobierno corporativo? Gobierno corporativo que no solamente aplica a grandes empresas emisoras de valores o grandes entidades financieras. Gobierno corporativo, que hay una regla que dice, aplica o se ajusta a cualquier tipo de empresa. No es más que lograr que la empresa estatal, privada, es decir, no importa incluso el rango de propiedad, alinee sus políticas, sus estrategias, sus decisiones, sus comportamientos a todos los stakeholders o todos los grupos de interés vinculados con esa empresa. Si uno te acuerdas, dice, bueno, ¿cuáles son los deberes fiduciarios que tiene? Claro. Pero los deberes fiduciarios hoy en día trascienden solamente el interés del accionista o del propietario. Eso es un poco que viene con el concepto de stakeholders que se desarrolló mucho a partir de los años 70. Claro. ¿Qué impacto tiene ese? Bueno, el impacto es importantísimo. Alguien me decía el otro día que el problema del sector financiero es que muchas veces nos acordamos de él cuando hay alguna crisis. Y que cuando todo está tranquilo, nadie se altera sobre su funcionamiento. Que tiene, digamos, el sector financiero es las venas donde la sangre llega al cuerpo, o sea, cómo mueve el dinero, la economía, es el sistema financiero. Sin eso simplemente tendríamos una especie de infarto. Ahora, ¿cuál es el sentido del gobierno corporativo? ¿Cuáles implicaciones que tiene? Bueno, cambia la forma de concebir el accionar de la empresa, ya sea estatal, ya sea privada, en este caso las empresas financieras. Y lo que produce es que la empresa alinee sus prácticas, digamos, pensando en los proveedores, en los clientes, en los depositantes, en los deudores, en los accionistas, en los propietarios, en los reguladores, en la empresa, en la sociedad general. De hecho, responsabilidad social corporativa,
es un término muy de moda y que Sí, claro. es una de las aristas del gobierno corporativo en sentido amplio. Si no es superior, es parte del concepto de gobierno corporativo. Es cómo tú alineas tus prácticas con todas las personas y con la sociedad en sentido general a quien tú afectas en tu, digamos, el desarrollo empresarial de tu actividad. Ahora, hablamos de gobierno corporativo y tú dices que eso no solamente cae dentro del ámbito de todo lo que tiene que ver lo privado, sino que también puedes sus componentes ser parte o muy bien implementarse en lo público. Pero hay lo que se llama en todo esto las empresas estatales. ¿Quedan reformas pendientes en esa dirección? Yo creo que queda la reforma pendiente. ¿Por qué? Dominicana tiene la particularidad de que... Concho, pero yo no creía que estábamos tan complicados. No, bueno, digamos, un poco vinculándolo con el tema del gobierno corporativo. Dominicana tiene la particularidad de que, no obstante, implementó todo un proceso de capitalización y todo lo que implicó ese proceso a partir del año 97, que hoy por hoy no tenemos una ley de empresa pública. Pero no la ley de capitalización, sino una ley de gobierno de la empresa pública. Empresa pública no es una empresa que cotiza, sino una empresa de propiedad estatal, es como se le llama en muchos casos. ¿Qué produce eso? Eso produce que cuando tratamos de ver el régimen de gobierno, pensamos en la empresa pública, y a todo lo que estamos un poco viendo ahora, el programa nos está pasando por la cabeza algunas de ellas, pensamos que son puras instituciones públicas. Y no es así. Desde el punto de vista de su operar, son empresas como cualquier otra. Que tienen que generar algún tipo de rentabilidad. Exacto, y que tienen que llevar prácticas, digamos, financieras, de administración, de gestión, como cualquier otra empresa. Por eso no se aprobó esa ley, entonces. Es posible, pero mira, casos como el de empresas petroleras importantes de Latinoamérica, algunas se han criticado mucho, algunas le ha resaltado la importancia de tener un buen régimen de gobierno, como ha sido, independientemente incluso de los casos de corrupción que se indican, que se ven en la prensa, a la Petrobras, la brasileña, siempre se había sindicado con un régimen de gobernabilidad profundo en la empresa estatal. Pero eso es interesante porque en sentido versus general, el caso venezolano. Por ejemplo, donde se ha dicho, mira, o el caso mexicano que se criticó, también, hay un informe internacional incluso que dice dónde estaban las prácticas de mal gobierno en Pemex. Y eso es importante. Y en el caso dominicano, sobre todo es importante porque incluso en la Constitución se establece cómo el Estado puede ser empresario, en qué momento el Estado puede ser empresario. Y cuando el Estado entonces es empresario, no solamente debe ser empresario por serlo, sino que debería ser un buen empresario. En países como Francia, Alemania o Inglaterra, hay holding de la empresa estatal. Sí, pero es que los niveles de desarrollo que hay ahí, aparte de que el modelo político es totalmente diferente al nuestro, o sea, el de nosotros se fundamenta sobre la base del clientelismo. Yo no sé si tú leíste el informe del Banco Mundial reciente que saliera hace unos días. Oye, yo me encontré con datos que a cualquiera ponen nervioso y que van dirigidos a los niveles de clientelismo que existen en la República Dominicana. Y te voy a poner un ejemplo y quizás sea parte de los puntos que tengamos que poner sobre la mesa el día que vayamos real y efectivamente a abocarnos a aprobar una ley de esa naturaleza. Pero yo me encontré con los siguientes datos, Omar. República Dominicana es el país de América Latina más clientelista. Y está entre los 3 países más clientelistas del mundo, conjuntamente con Senegal y Mongolia. ¿Tú habías oído una cosa semejante? Bueno, yo pienso que desmontar eso sí, no va a ser fácil, ¿eh? Sí, digamos que la mayoría de esos modelos comparados que uno analiza, quien gestiona una empresa, de hecho los ingleses por ejemplo tienen un observatorio de la empresa estatal. Oh, pero claro. Empresa estatal que deje pérdida, administrador que se va, porque cuando una empresa estatal deja pérdida, quiere decir que nosotros... Tú me estás recordando a Margaret Thatcher, ¿eh? Nosotros los ciudadanos, que somos los accionistas de esa empresa estatal, estamos perdiendo. Y verdaderamente hay un problema de clientelismo en sentido general, donde pensamos, de hecho, confundimos muchas veces, por ejemplo, confundimos una empresa de distribución, propiedad estatal, con el regulador, como si fuese lo mismo, y no lo es decir, y debemos madurar en ese sentido. Te pongo un caso que a ti te sonará reciente, y que yo creo que la propia Finjus tuvo posiciones muy particulares, el caso de Bandex.
El No, pero banco, es que esas son cosas inconcebibles. bueno, no, pero cuando, Pero es que ni siquiera se le consultó a la Junta Monetaria. por ejemplo, pero bien, yendo a la propia forma de administración que se pensaba, no había ningún régimen de gobernabilidad. Pero todos venían de la política. Bueno, pero digamos, incluso la afectación que tuvo desde la entidad que es la que se transforma, ha tenido un proceso muy vinculado al tema de gobernabilidad. Entonces, yo creo que una reforma, por eso digo, la reforma es porque nosotros, Chile hace muy poco estaba analizando, no sé, no sé si aprobó, pero analizando una ley de gobierno corporativo para la empresa de Y propiedad Uruguay estatal. también, ¿eh? Porque Y Uruguay también. algo interesante, si uno analiza la data reciente, los niveles de empresas estatales no han seguido reduciéndose, ha aumentado no después de la crisis. Claro, claro, claro. Pero eso no te quiere decir que es ni malo ni bueno. No vamos a entrar en ese debate, ya que No, mencionaba a Thatcher, por ejemplo. Quizás no entremos en que si es malo o bueno, si el Estado es el problema. Pero lo que te está diciendo, cuando eres empresario Estado, tienes que ser un buen empresario. Tienes que tener niveles de gestión, tienes que tener niveles de... No es, realmente no es generar renta por generar renta, pero sí tiene que ser una administración por lo menos eficiente. No, yo te hablaba de la Thatcher porque al igual que tú, yo leí su biografía, mis años en Downing Street. Y la verdad es que es impresionante cuando ella trata el tema de la relación Estado con el sector laboral. Claro. Cómo llegó un momento en que ella le tuvo que decir al sector laboral, mira, un momento, mientras ustedes están trabajando 4 horas, yo estoy trabajando 18. Entonces yo creo que aquí tenemos que poner las cosas sobre la mesa. Y eso es parte de la gobernabilidad Eso es también. parte de la gobernabilidad. Eso es parte de la gobernabilidad. Ahora, yo te mencionaba la Junta Monetaria. La Junta Monetaria es el órgano de gobierno de la autoridad monetaria. ¿Cuáles son las funciones de la Junta Monetaria? Es la que le traza la política, pero ¿sobre qué herramientas, por ejemplo, la Junta Monetaria desempeña sus funciones? Digamos, vamos a partir, digamos, del criterio constitucional que existe. Yo creo que es bueno hacer un poco de historia sobre ese tema. Vamos a ver. Desde el año 47, la Constitución Dominicana concibió la Junta Monetaria. A diferencia del Banco Central, que está fundado en el año 47, pero en esa época la Constitución establecía que habrá una Junta Monetaria que será el superior jerárquico de un órgano emisor de moneda único. Pero nunca le llamó Banco Central hasta la reforma de 2010. La ley era que establecía que era Banco Central. Ahora bien, Junta Monetaria sí tiene del 47 constitucionalmente creada y atribuida a su función. La reforma del 2010 le dio mucho más poder en el sentido de que establece a nivel constitucional que la Junta Monetaria es el coordinador de competencias de los reguladores del mercado y del sistema financiero. Eso quiere decir, yo creo que estoy viendo un poco por dónde viene tu pregunta en sentidos generales, ese es, digamos, no solamente quien establece la reglamentación y la regulación del sector bancario, financiero y monetario, sino el que está obligado constitucionalmente a coordinar las competencias entre los demás órganos reguladores. Hoy tenemos muchos, porque tenemos un sistema más disperso de regulación, en algún momento podemos... Pues el órgano de gobierno, entonces. Digamos que el órgano que traza el paso. Pero tú decías algo, y es un tanto como para que los amables televidentes nos entiendan. Porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con esta autoridad monetaria y financiera, desde la Constitución, tiene unos niveles de jerarquía interesantes. Esa es la realidad. Así es. Inclusive hasta todo lo que tiene que ver con la aprobación de leyes que vayan a afectar ese mundo, cuentan con unos porcentajes que van más allá que inclusive que con lo que cuentan las leyes orgánicas, la eventual reforma a la Constitución, en fin. Así es. Yo pudiese pensar que la Junta Monetaria, para todo lo que tiene que ver con la autoridad monetaria y financiera, es el Congreso de la República en ese ámbito, para lo que es en el Estado. Lo que hace la Constitución, que lo hace desde el año 47, que bueno, también no es... Porque los niveles de autonomía también de ese mundo son también complicados. Así es. Lo que hace la Constitución desde el 47 y ahora digamos, lo que está en el artículo 232, es un mecanismo muy interesante. Como tú decías ahí, una protección a todo ese mundo. No, eso es increíble. La idea que establece es básicamente que todo lo que se reforma del sector monetario y bancario necesita una aprobación de mayoría como ley orgánica.
pero se establece que si no tiene el amén, por usar un término común, si no tiene la aprobación o si no viene por una aprobación canalizada a través de junta monetaria sometida por el Poder Ejecutivo, necesita una mayoría agravada mayor que las leyes orgánicas, que sería la mayoría agravada de las matrículas de ambas cámaras. Wow, no de los presentes. No de los presentes. Eso quiere decir que si uno le entra en línea lo que está establecido ahí es que hay una protección especial. Claro. Y esa protección, de hecho, uno no la mira en el día a día o no la valora. Pero es que tiene que ser así, ¿eh? Pero lo que porque produce, eso es muy sensible. Exactamente, lo que ha producido, lo que produce es realmente que tú tienes un régimen del sistema mucho más estable. Porque no estás, por ejemplo, sujeto a estos vaivenes de, por ejemplo, coyunturas políticas o coyunturas económicas particulares, sino que necesitas realmente un consenso diferente. Es una regla que no se valora mucho, que está ahí desde el año 47, pero una regla de la que más protege la estabilidad del sistema financiero. Y muchas veces, independientemente de las crisis que uno puede ver que suceden y viendo el mundo de lo que pasa, pero Dominicana, digamos, uno de los fuertes, de los valores económicos fuertes que tiene, de las reglas importantes recientes, es que tiene realmente a partir del año 2000-2002 un sistema regulatorio en materia financiera mucho más robusto. Y con la modificación del mercado de valores, si se finaliza, digamos, se tendería a que fuese más. Y eso realmente lo hace un agente de, por ejemplo, seguridad para la inversión extranjera, claro. de estabilidad en la inversión que se hace en Dominicana. No, además eso se refleja, por ejemplo, en los estudios que se hacen a nivel internacional, en donde es real y efectivamente el sistema financiero, todo lo que tiene que ver con ese marco regulatorio queda muy bien parado, ¿eh? De hecho, uno siempre relaja, yo siempre comento que a veces los complejos no salen, pero en la mayoría de los países desarrollados que entraron en la crisis tenían menos cumplimiento de las normas internacionales. El caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, para ponerle esa es un una nombre, realidad. Era mucho, la aplicación de los estándares es mucho más pobre que nosotros. Claro. Y simplemente... Por eso pasó lo que pasó. Exacto. Porque no había una regulación tan estricta como la que tenemos nosotros aquí. Y eso hay que valorarlo. Es decir, es bueno siempre ser crítico, es siempre bueno decir... Ahora, la verdad es que es estricta la de aquí. Es una cosa impresionante. Sí, bueno... No hay margen de que se le vaya a una, ¿eh? Decía Milton Friedman que solamente una crisis real o potencial da cabida a un verdadero cambio. Entonces, en momentos de crisis la reforma fue un poco más fuerte, pero la administración, hay que reconocer, se ha tomado su rol en serio. Claro que sí. Y realmente, yo que veo mucho ese mundo, los debates son profundos, bastante intensos, y la regulación tiene un fundamento. Es decir, vuelvo y te digo lo que te decía ahorita, no todo el mundo está de acuerdo con todas las disposiciones, es propio, yo creo, que de un régimen democrático. Pero siempre es así. Pero la regulación dominicana ha aumentado bastante. No, y la realidad es que los hechos están ahí. Ahora, parecería mentira, pero siempre parecería que ha sido así. Las grandes reformas en la República Dominicana han sido el producto de grandes crisis. Cuando tú te encuentras las reformas que se le hizo a las telecomunicaciones, que fue el producto de aquella crisis que se dio del monopolio y de la necesidad de que intervinieran otras empresas y el concepto de libre competencia. Bueno, hicimos una reforma que para mí es una de las que mayores impactos ha tenido. La del sector financiero también fue el producto de una crisis complicada. Oye, pero es que vamos a tener que vivir de crisis en crisis para que real y efectivamente en la República Dominicana se operen las reformas que por lo menos quedan pendientes. Te pregunto yo a ti, y te hago la pregunta porque tú has sido parte de todo este proceso. Yo quizá habría que comenzar diciendo que no solamente en Dominicana, sino en la mayoría de los casos. Eso siempre pasa. La gran reforma bancaria de los años 30 fue producto de la crisis del 29, la de los 70 también, de la crisis del petróleo, en los 80 igual. Ahora, yo creo que en Dominicana muchos dicen que no fue producto de la crisis, sino quizá lo que aceleró la crisis en el sentido de que como venía una regulación mucho más estricta, porque eran prácticas internacionales exigidas, aceleró que muchas cosas surgieran y por ahí, digamos, toda la investigación y todo lo que produjo en 2003, 2004. Ahora bien, yo creo que lo que ha demostrado los últimos años Dominicana es que hay un interés de ir avanzando sin que necesariamente situaciones coyunturales del sistema te lleven a ello. Qué bien. Por ejemplo, la ley de desarrollo hipotecario y del fideicomiso, una ley aprobada en 2011 que
Digamos, la mayoría de lo Y conocemos que se está implementando. que está en proceso de implementación. Bueno, tú eres el que coordina el diplomado de nosotros y eres el que ha estado nada en todos esos programas de capacitación que desde la Fundación inclusive le hemos dado a diferentes sectores. Has sido tú el padrino de esa área. Déjame hacer un stop del tema para decirte, los diplomados de regulación financiera llevamos 8 años Y no damos abasto. anual, fuimos desarrollando los diplomados Y no de damos regulación abasto. financiera. Increíble. Es interesante porque de hecho compartimos ese criterio de que la educación financiera digamos, tiene un efecto más allá del mero hecho de su desarrollo, sino tú vas preparando profesionales, los profesionales se van enterando de temas interesantes, tanto incluso a los propios consumidores, a los participantes del mercado, y eso produce realmente un efecto de presión que con el tiempo va mejorando la regulación, va mejorando el desempeño. No, y la verdad es, y eso lo sabemos tú y yo, que de manera permanente estamos impartiendo programas de capacitación a lo interno de estas instituciones. Concho, el interés y la importancia que le dan a estos proyectos educativos. La verdad es que este país, en cuanto a lo que tiene que ver con todo su sistema monetario y financiero, no hay duda de que es uno de los mejores ejemplos, no solamente del área, sino a nivel mundial. Yo estoy totalmente convencido de que es así. De todos modos, vamos a hacer una pausa, porque quedan muchas reformas pendientes. Y de inmediato volvemos con Omar Victoria. Omar, ¿qué importancia tiene el desarrollo de un mercado de valores en la actual coyuntura? Sí, mira, al principio del programa habíamos comentado un poco de qué se trataba cuando hablábamos de mercado de valores. Y ahí habíamos dejado algunas pinceladas de cuál es la relevancia que tiene para el sistema económico. Lógicamente es un sistema que te permite, al propio Estado, por ejemplo, le permite tener liquidez, la colocación de la deuda, en muchos casos se utiliza en los mercados de valores nacionales o internacionales. El efecto que tiene para una sociedad es que al permitir, digamos, al crear plataformas conjuntas de financiación, permite a la empresa tradicional acceder a capitales, acceder a financiamiento más barato, más directo, más constante. Permite a quien ahorra, al inversor, tener más vías de rentabilizar su dinero. Al administrador de fondos de pensión le abre puertas para hacer también rentables los fondos que recibe. Y digamos que eso lo que debe crear un círculo virtuoso, en el sentido de que en la medida que el capital fluye más, los ahorros fluyen más a la inversión, hay un desarrollo social y económico de manera importante. Los países además en sí utilizan los mercados de capitales entre ellos para el flujo de la inversión. Y en la medida que tenemos un mercado de valores o de capitales, como se le dice, menos desarrollados, competitivamente estamos, digamos, en desventaja respecto a los países de la región. ¿Y la modalidad que tiene que ver con la emisión de acciones, a qué es que eso se refiere? Es un tema muy interesante. Mira, generalmente en el mercado de valores hay dos formas de financiación que tiene una empresa. Una empresa puede financiarse emitiendo deuda, como la deuda que tú emites en cualquier momento, pero lo hace de manera masiva, captando el ahorro público, o emitiendo capital. En ambos casos entra en el mercado de valores y es digamos, un segmento especialmente regulado, con unas condiciones de regulación muy parecidas a las bancas, digamos, con profundidad regulatoria. Hoy en día, mejorándose, incluso ahorita lo podemos comentar, con la modificación del proyecto de ley de mercado de valores. Pero desde el punto de vista de las acciones, Dominicana sí lleva, digamos, muchos pasos detrás de Latinoamérica y del mundo en sentido general, en el sentido de que todavía no hemos llegado a lo que se conoce como la democratización del capital, desde el punto de vista de que las empresas se abren a cotización desde el punto de vista del capital. Es decir, que muchos somos accionistas de una empresa que cotiza libremente en los mercados de valores. De hecho, generalmente uno lee en la doctrina lo que es la empresa pública no es la empresa estatal, es la empresa que cotiza libremente sus acciones en el mercado de valores. Dominicana, justo hace algunos meses, 1 o 2 meses, se aprobó la primera emisión de acciones. Todavía no, hasta donde no se ha colocado, pero ya hay la primera aprobación de emisión de acciones. Eso va a producir también otra ola diferente de regulación, pero también digamos, de criterio de desempeño. ¿Por qué?
Entonces, ¿tendría que venir una modificación a la ley de mercado de valores o no? De hecho, la modificación ya está en curso. El 18 de agosto, el 15 de agosto, me parece, por ahí una fecha se publicó a consulta pública el proyecto de modificación que se ha sido sometido. ¿Y cuáles son los componentes de esta modificación? O sea, ¿cuáles son los aspectos que se están modificando? Mira, quisiera quizás que nos pongamos en contexto. Nuestra ley de mercado de valores, la primera que regula con profundidad lo que es la oferta pública. Oferta pública es, tú, Servio Tulio, puedes, si tienes tu empresa, una empresa tuya puede emitir un pagaré. Si tú haces eso en masa para captarlo del público, tú entras, digamos, un poco poniéndolo de manera sencilla, lo que estás haciendo entonces es oferta pública. Y a partir de ahí tú entras en una regulación especial. En este caso, lo que se hizo a partir del 2000 fue que se empezó a regular el mercado, se creó la Superintendencia de Valores, y se empezaron a regular los intermediarios y los participantes y los procesos de emisiones. De hecho, lo ves por ahí, ya hoy en día hay alrededor de casi 30 empresas, entidades emisoras de valores en el mercado, con más de 300 mil millones de pesos en emisiones. Sí, ya es un mercado robusto. En las últimas autorizaciones se han autorizado también valores con denominaciones bien bajas para que el inversor pequeño también pueda hacer, digamos, inversiones en ese mercado, valga la redundancia. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia desde el punto de vista de las acciones? Que te permite acceder al capital de la empresa. No es lo mismo que tú seas un acreedor de una empresa, que tú seas parte del capital, o sea, que tú seas propietario de la empresa. Eso es un proceso hacia donde se tiende. El proyecto actual es necesario en el sentido de que a partir del 2000, el 2000 se aprobó, fíjate que en el 2000 no teníamos ni siquiera la nueva ley monetaria y financiera. Por tanto, ha ido madurando el mercado, pero el proyecto, esa ley del 2000 del mercado de valores, surgió en un momento con una coyuntura diferente. Yo creo que al día de hoy ya ha cubierto su ciclo y se necesita una modificación que coloque al mercado en base a los estándares internacionales. Y eso es lo que me parece de manera correcta ha entendido el regulador, porque el regulador ha sido por iniciativa de la Superintendencia de Valores que se ha preparado el proyecto y que se encuentra en debate. Digamos, es muy importante, creo que es la reforma legislativa del punto de vista económico más importante. Porque, digamos, debe tener un efecto en los próximos 5, 10, 15, 25 años relevantes para el crecimiento. Te puedes fijar en Latinoamérica, cualquier país que ha modificado y ha creado una buena estructura de regulación del mercado de valores, que el efecto que tiene en el desarrollo económico es muy interesante. Tú eres un educador y has hecho de la educación tu fundamento. Esa es la realidad. El ejercicio profesional, todo lo que ha sido tu labor de consultoría, tú lo has sabido combinar con todo lo que ha sido dar clases en las universidades, en diplomados, en maestrías, en fin. ¿Cómo tú mides el impacto o la importancia de la educación financiera? Sobre todo lo que tiene que ver con acceso a crédito, en fin, que son tantos los componentes como para que uno le pueda transmitir a los muchachos o a personas relacionadas con el sector, todos estos conceptos que puedan terminar beneficiándolos a ellos. Claro, yo el otro día comentaba que recientemente Europa hizo un análisis en su población sobre los niveles de educación financiera. Y los datos que reflejó fueron datos que a ellos le impactó por el bajo nivel de conocimiento. Tú estás relajando. Sí, por ejemplo, ¿qué es la tasa? Esa gente nos llevan como 10.000 años nosotros. Un poco por ahí voy. Por ejemplo, ¿qué es la tasa de interés? ¿Qué es el PIB? ¿Cuál es la importancia de las garantías en los créditos? ¿Por qué un crédito hipotecario? O sea, preguntas básicas y el nivel de respuesta no fue el que esperaban, digamos, las autoridades europeas en su caso. Nosotros probablemente estemos por debajo de ahí. Si tú quieres, podemos manejar algunos datos. Sí, vamos a ver. Dominicana debe tener, por ejemplo, solamente hasta promedio un 30% de bancarización. Bancarización quiere decir que solamente el 30% de la población accede o es activa en el sector bancario. Quiere decir que el 70% de la población no accede a servicios bancarios tradicionales. Eso por muchísimas razones. Por un tema prudencial regulatorio, pero también por un tema de conocimiento, de opacidad en los mercados, de mercados informales, etc. En la medida que hay educación, en esa medida hay un conocimiento del mercado y hay una utilización del mercado.
voy a darte toques de puntos, de diferentes puntos, y no quiero parecer muy dislocado, pero, por ejemplo, la Constitución, en el artículo 222, reconoce la importancia de fomentar el ahorro y de fomentar el acceso al crédito. Esos son mandatos constitucionales, digamos que muy relevantes desde el punto de vista del desarrollo de políticas públicas, porque quiere decir, yo no solamente debo fomentar el acceso al crédito, también debo fomentar el ahorro. Claro, claro. Porque es el círculo virtuoso. No solamente debería tener un derecho esencial a acceder al crédito, que es todo un debate, incluso algunos, como el Premio Nobel de Economía, Yunus, aboga porque el acceso al crédito sea un derecho fundamental. Hasta ahí se ha llegado a discutir. Pero también el fomento del ahorro, como educación. Yo había escrito el otro día un artículo, hace un tiempo ya, que se titula Educación, una forma de protección. Y es que la educación financiera no es, digamos, es que tú estás dando una herramienta al propio mercado para que conozca los productos, para que se proteja de los productos, para que utilice los productos, para que ejerza lo que le llama, por ejemplo, el regulador internacional o las mejores prácticas internacionales. Eso se llama disciplina de mercado, porque cuando el mercado conoce, puede valorar una información. Fíjate hoy que si no tenemos educación financiera suficiente en nuestro país, cualquier dato que tú das al mercado, quizás estás haciendo una buena labor de transparencia, pero no lo entienden. Y tú dar un dato que no se entienda puede incluso crear un efecto contrario. Claro. O sea, la educación financiera es esencial. Y no solamente, yo creo que no se trata solamente de educar financieramente, de que las personas entiendan sus derechos básicos como consumidor, sino una educación financiera mucho más profunda. Por ejemplo, ahorita en la pausa comentábamos sobre la ley de transparencia fiscal. Las personas tienen que conocer cuál es el efecto que tiene el nivel de endeudamiento del Estado. Tienen que entender eso, tienen que valorar. ¿Por dónde andan, Omar, ya? Bueno, las cifras han variado, pero realmente los últimos datos... ¿Sobrepasan el 50? Ronda el 50% del Ay, PIB. Dios mío. Entonces, cuando nos comparamos con países que prácticamente están quebrados ahora, por países como Estados Unidos, que tiene una capacidad diferente, o España, o Grecia, o Portugal, o Italia, que de hecho hemos recibido mucha inversión producto del déficit de esos países y del proceso de salida de esa situación, digamos, de quiebra virtual. No podemos pensar, primero, que no somos iguales, no tenemos una capacidad de reposición igual que esos países, y segundo, no podemos mirarnos en esos espejos. Nosotros tenemos que tener una administración del gasto prudente. ¿Y no te preocupa, por ejemplo, que partiendo de que andamos por los 50, digamos, y dejémoslo ahí, que puede ser más de 50, partiendo de que esos sean los niveles, ¿no te preocupa que en el presupuesto del 2015 casi la tercera parte se va a cubrir con financiamiento? O sea, de los 626 mil millones, 175.000 son a través de préstamos que se van a captar. Oye, porque ya yo comienzo a ponerme nervioso haciendo este programa contigo. Me decía el otro día un amigo que lo malo de vivir del endeudamiento es que eso nunca se acaba. Y es así, la financiación, y eso va incluso en la educación financiera normal, del ciudadano normal. Usted se financia como parte de su operación económica y financiera, pero usted no puede sustentar su diario vivir, sus gastos corrientes en base a financiamiento, porque eso te crea un círculo vicioso del que no puedes salir. Como país, lamentablemente, eso es lo que se pudiera estar reflejando, y de ahí es que, de hecho, creo que la administración actual ha dado buenas muestras de en cuanto a lo que es el déficit. Lo que pasa es que el déficit aparentemente que hemos recibido ha sido tan abrumador que vamos a necesitar muchos años de eso, más el déficit que se produjo a partir de la crisis financiera del 2003. Pero sí, tú tienes razón en lo que dices, en el sentido de que cada año, como no podemos cubrir todo con lo que producimos, volvemos a hablar del financiamiento para cubrir el presupuesto. Claro. Y bueno, ¿qué decirte con eso? ¿Cómo se corrige eso? Algún día hay que hablar, tenemos que hablarnos los cabellos. Tú citabas de manera muy correcta el nivel de clientelismo que tenemos en el país. Mientras se siga en ese sentido, es muy difícil entonces tú hablar. Bueno, en los últimos 2 años hemos empleado en la administración pública unos 75.000 empleados públicos, o sea, una cosa que... Adicionales a lo que existía. Adicionales a lo que teníamos, es decir, la nómina pública que andaba por debajo de los 500.000
Bueno, a eso tú le tienes que, los activos, los pasivos, en fin. El asunto es que ha aumentado un 20.5%, que eso es una barbaridad. Yo debo admitirte que cuando vi el dato a mí me impresionó. No, eso debe de llevar al centro de la reflexión a cualquiera. Ahora, hablábamos de educación financiera y tú decías que la población requiere de una mayor formación financiera. Pero yo creo que el que está requiriendo mayor formación financiera es el propio Estado. No está. Lo que pasa. Tú me hablabas de la ley de transparencia fiscal, que tú fuiste uno de los consultores. Bueno, se hizo aquí en la FINJO, conjuntamente con el CRES. El consultor fuiste tú, digámoslo así. Hemos visto cómo, por ejemplo, un grupo de diputados se ha empoderado del proyecto, pero la verdad es que no más. ¿Cómo tú ves esto? Vamos a tener que esperar que se dé de la crisis aquella de la que estábamos hablando para que aprueben eso. Exactamente. Te iba a mencionar, aquí deberíamos esperar que no tengamos que citar a Friedman. Porque una crisis... Y mire, yo a Friedman le terminé teniendo mucho miedo. Bueno... Porque la verdad es que yo no terminé muy amiguito de él, ¿no? En este caso sería lo peor, es decir, que tuviéramos que decir, bueno, llegó la crisis, tenemos una crisis de deuda profunda en el país, vamos ahora a establecer una ley de transparencia fiscal con un tope de endeudamiento. Yo entiendo, y hay que entender, que coyunturalmente es difícil, porque se recibió un déficit profundo, hay que ir corrigiéndolo poco a poco, pero yo creo que la decisión mucho más, digamos, de estadista que se puede adoptar ahora es tender a decisiones en ese sentido. Quizá tengan un costo muy a corto plazo fuerte desde el punto de vista político, pero va a ser una salvaguarda para el país. Ahora, ¿por qué Friedman, y esto ya a los fines de cultura general, por qué Friedman, habiendo desmontado hasta cierto punto mecanismos de regulación financiera en los Estados Unidos, ¿por qué duró tanto ahí? Sinceramente te lo digo porque la verdad es que fueron muchos los problemas que generaron muchas de las políticas que él implementó. Bueno, digamos, ¿o no es así? Acuérdate que, digamos, toda la década 70, 80 y 90 fueron décadas donde ese criterio, mi amigo Ernesto Selma me dice que no le gusta el término neoliberalismo, pero digamos que fue esa tendencia de tratar de replegar el Estado, tanto desde el punto de vista de intervención y desde el punto de vista de la regulación, de que fuese una regulación mínima. Acuérdate que Reagan dice el Estado no es la solución, es el problema, vinculado con el consenso de Washington y Thatcher. Y ese repliegue realmente fue porque fue una avanzada muy importante desde el punto de vista del análisis de la regulación y de lo que como la regulación debía replegarse. Eso al fin y al cabo, te lo digo yo, alguien que me gusta mucho el tema de regulación económica, fue digamos, la semilla de la mayoría de las crisis que hemos cosechado. Pero sin lugar a dudas. ¿Eso quiere decir que la regulación interventora es buena? No. Eso es lo que quiere decir que el proceso regulatorio en cualquier economía realmente lo deben asumir, se debe asumir de una manera muy técnica y muy consciente, porque realmente es lograr el contrapeso de los intereses del mercado. Si te vas mucho a la intervención, el mercado se resiente. Si te vas mucho a la desregulación... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, lógicamente, Friedman teorizó, lo aplicó incluso, como se dice, como intervino con y estamos viviendo las consecuencias. Con el tema de Chile. Creó muchos, digamos, seguidores dentro de lo que se pueden incluir, por ejemplo, políticas de la política desarrollada por Greenspan en la Reserva Federal, 16 años me parece. Sí. Greenspan tuvo que ir al Congreso, de hecho, su último libro, muy bueno, por cierto. El penúltimo, el de la era de las turbulencias. Ay, el que es muy gordo. Sí. Ahí él todavía... Entonces no tan español que lo grande, y uno se tiene que con todos esos términos... No, sobre todo en el caso mío, que aprendí el inglés después de viejo, no en el caso tuyo, que lo aprendiste cuando tú todavía no habías gateado, ya sabías hablar el inglés, pero lo que hemos aprendido después de viejo el inglés, oye, eso es una verdadera pesadilla leer esa obra. Pero en ese libro, él todavía tiene un capítulo, un libro del 2006, un capítulo de lo que es la autorregulación y por qué el mercado no debe ser regulado. En 2008 él fue al Senado norteamericano, lo pueden buscar ahí en internet porque ya no hay nada oculto en este mundo. Y él dice, duré 30 años desarrollando una teoría y reconozco que estaba equivocado. Pero el efecto, ya el daño que se logró fue un daño inmenso. Solamente hay que pensar que el Senado norteamericano, con esa ley del 2008
de octubre aprobó ayudas por 700.000 millones de dólares No, a eso es impresionante. entidades financieras. Eso es Entonces, impresionante. digamos que todo esto, la educación financiera, usémoslo como un eje transversal. Concho, si nos hubieran tocado 7.000 nada más de esos 700.000 a nosotros. Bueno, piensen que si la deuda externa dominicana se cubre con eso por varias décadas y décadas. Sí, es un régimen de crisis con unos efectos masivos en el sistema. Ahora, ¿cuáles son las reformas que hay pendientes? Mira, los norteamericanos le llaman a algunos temas lo que le llaman ongoing concern, o sea, una preocupación constante. Entonces, la regulación financiera es una preocupación constante. Sí. O sea, está en proceso de evolución permanente. Permanente. De hecho, en el ámbito del mercado financiero, la regulación siempre es una regulación que está sujeta a leyes marcos, generalmente, porque uno no puede tener un sistema de codificación como tradicionalmente uno lo ve por la tradición jurídica dominicana, porque el proceso de productos, de variación, de reglas prudenciales, cuando hablo de reglas prudenciales son las reglas sobre desempeño financiero de las entidades, de los productos, no pueden estar petrificadas. Ahora, Dominicana, si te hago un recuento rápido, ha pasado a tener en 2000 una ley de mercado de valores, 2002 una ley monetaria y financiera, una ley de seguros en el 2002 también, 2001 la ley de seguridad social, después una ley de protección al consumidor, ley de competencia en el 2008, las leyes de procedimiento, la Constitución en 2010 con un régimen monetario y financiero en la Constitución. En el 2011 la ley de desarrollo hipotecario, la ley incluso de la ley de estrategia nacional de desarrollo establece unas reglas sobre regulación financiera, que incluye incluso todo el tema de las cooperativas, que yo espero que me invite un día, otro día para temas de regulación. La verdad es que ese sí es verdad que es un reino que no es de este mundo. Exactamente. Ese sí es complicado. Y con un riesgo latente. No, eso es impresionante. Que ojalá y también como muchas de las que operan en el país no tienen ningún tipo de reguladores. Vamos a estar claros. Sí, un riesgo latente. O sea, hay una serie de cooperativas aquí que actúan al margen de cualquier ente regulador. Esa es una realidad. Eso es así. Pero retornando, el proceso ha sido constante. Y de todas esas disposiciones, comentaba esta mañana que más de 10.000 disposiciones en el ámbito financiero aplican a las reglamentos, entidades. En fin. Exactamente. Mucha regulación en cascada, muchas obligaciones. Reformas pendientes. Realmente el mercado lo que le toca ahora es avanzar hacia la madurez. Nosotros tenemos el sector bancario, yo creo que ya ha sido un mercado maduro, donde vemos que incluso muchas entidades latinoamericanas están viniendo al país, mucha inversión. Observando el modelo también. Exactamente. Y ahora, digamos, nosotros vamos a crecer hacia mercados que no hemos tenido, por ejemplo, los productos del mercado de valores. Esa reforma con ese proyecto va a poder lograr, digamos, inyectar nueva vida, nuevos productos, nuevos servicios, nuevo ánimo a otros segmentos del mercado, y sin dudas eso además trae otras reformas. Reformas sobre el tapete, incluso la propia Administración Monetaria y Financiera ha ido renovando los reglamentos recientemente. En consulta pública se encuentra el reglamento de protección al usuario de los servicios financieros, por ejemplo. Es una reforma constante. A veces en el día a día los ciudadanos no lo miran, pero el proceso de regulación es constante. Y digamos porque las mejores prácticas sí te lo va requiriendo. No hay forma de frizarnos en el tiempo. No, sin lugar a dudas. Ahora, el tiempo se está terminando, pero hemos estado trabajando y tú has sido uno de los consultores también. Oye, pero tú has sido consultor como de muchas cosas. No, lo que pasa es que tú citas solamente en lo que he estado, entonces No, es que esa es una realidad. La ley de reestructuración mercantil. Me gustaría que estos últimos 2 minutos que nos quedan me hable sobre todo de qué es de lo que se trata, cuál es el ámbito de aplicación y cuál va a ser el impacto que en cuanto a los niveles de competitividad tenemos en la República Dominicana. Esto ha sido un collage ha sido interesante porque hemos visto muchos No, ya yo sé que a ti a mí no nos van a salir canas por los próximos años. La Dominicana está trabajando hace un buen tiempo. Ha habido varios proyectos, claro. Y digamos con una unión de muchos actores del sistema, Cámara de Comercio y Producción, Cámara Americana, el propio Congreso, el propio Ejecutivo ha mostrado un interés. Exactamente, los ministerios. La propia Suprema Corte de Justicia ha intervenido, todos los actores. La mayoría de los actores han intervenido en algún momento, y aunque se analizaron proyectos iniciales, digamos que ya se está avanzando en tener un proyecto final sobre el tema de lo que es reestructuración de empresas y liquidación judicial.
Eso es, tradicionalmente nosotros nos fijamos mucho en el Chapter 11 norteamericano, que pensamos como, pero básicamente es tener una legislación, porque tenemos una ley de quiebras de hace 100 años que no se ajusta No a los hable tiempos, mucho de eso porque va a salir un polvazo en el programa sí, que probablemente nos dé gripe aquí. donde realmente el sistema de Totalmente quiebra. inoperante ¿Qué también. produce eso? Que en Dominicana cuando te citan que una empresa quebró, realmente parece que es una mala palabra. Y la quiebra es propia de la empresa. Ahora, lo que se está tratando con el proyecto, un proyecto con muchos actores involucrados, es lograr un proyecto ajustado a las mejores prácticas internacionales sobre reestructuración, de cara de que las empresas que tengan problemas financieros de administración puedan acogerse a un sistema que te permite realmente reflotar la empresa y que la empresa, por tanto, pueda seguir operando en plazos, en condiciones, ajustado al tipo de empresa. Garantizando los niveles de recuperación que pueda tener eventualmente la Exactamente. empresa. Con el efecto, tú me preguntabas cuáles son los efectos. Quizá luego lo podamos ver un programa con más detalle. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos? Los empleos que no se pierden, Claro. los financiamientos que no se dejan Que no se pierden tampoco. que no se dejan de recobrar, Claro. por ejemplo. Porque a fin de cuentas a un banco no le interesa estar quitando la empresa a nadie. Ese no No. es el negocio del sistema financiero. Una entidad financiera presta Para que le vaya bien al emprendedor. Así es. Y el efecto, digamos, integral que tiene en la economía. Definitivamente que sí. Porque empresa definitivamente quebrada que lo sí. único que hace es un sistema inoperante. Omar, el programa es increíble, pero se terminó el programa y se nos quedaron una serie de temas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la reestructuración. Pero te agradezco el que hayas hecho un programa tan interesante. Quería hacer este programa contigo porque son temas muy sensibles. Sí, son temas sensibles. Y en el caso tuyo, tú tienes que traer a una gente que lo sepa manejar muy bien y sobre todo cómo deben de plantearse todos estos puntos que son sumamente sensibles. Sí, la prudencia manda. Definitivamente que sí. Hasta aquí tenemos que aplicar algunas de las normas prudenciales, ¿no? Cuando tratamos temas de esta naturaleza. Así es. En nombre de la FINJUS te agradezco el que le haya dado a la sociedad dominicana una cátedra de un tema que es inclusive hasta tan poco conocido, pero a fin de cuentas un tema con el que la sociedad dominicana convive sin darse cuenta. Así es. Así que te agradezco el que hayas correspondido a la invitación y te felicito por el excelentísimo programa que has hecho en el día de hoy. No, para mí tú sabes que un honor que me hayan abierto las puertas y cuantas veces ustedes quieran me tendrán por aquí. Qué Sobre bien. todo con ese café tan bueno que me brindaron al inicio del Así será. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.